Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Isaac Valdés y me da mucho gusto saludarte. Esto es Biblia con café. El motivo por el cual estamos aquí es para estudiar la palabra, es para conocer el propósito de nuestras vidas y nos da mucho gusto saludarte. Hemos concluido con el libro de Génesis. Ha sido una historia increíble. Hemos visto las promesas que Dios le dio al hombre a través de este libro y hoy vamos a abordar un nuevo libro. El libro es Mateo y nos vamos a adentrar en la historia de Jesucristo, en la historia de Jesús y vamos a abordar varios temas. Pero antes de iniciar esta lectura, quiero decirte que Mateo es un libro del Nuevo Testamento. El autor es Mateo como tal. El autor es Mateo como tal. Antes de su conversión, Mateo era un publicano o un cobrador de impuestos. Mateo era un cobrador de impuestos sometido a los romanos allá en la tierra de Capernaum. Fue escrito primordialmente para el uso de la nación judía. El Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, podemos ver que esto va dirigido para los judíos, especialmente porque para que hicieran conciencia de lo que era el pecado. También era para derribar su orgullo y el engaño en el que estaban ellos viviendo. También el propósito de este libro quiere mostrarnos la naturaleza y la magnitud espiritual del Evangelio. ¿Sabes? Otro propósito de este libro es para preparar y admitir a los gentiles a la iglesia. Es algo muy sencillo. El objetivo de Mateo es demostrar a los judíos que Jesús era efectivamente el Mesías que tanto estaban ellos esperando. Jesús es el Mesías. Amén. Otro dato interesante del libro de Mateo podemos encontrar que se escribió entre el 70 y el 110 después de Cristo. Esos son datos importantes y en el libro de Mateo también vemos que es, o se le llama, también es mejor conocido como el Evangelio de la Iglesia. Jesús resucitado manifiesta su presencia y se muestra a los hombres. Lo vamos a encontrar también en este libro y nos enseña a vivir en amor fraterno y el servicio mutuo como algo indispensable para mostrarlos en nuestras vidas personales. Es una bendición poder conocer un poquito sobre este libro y vamos a dar inicio con una lectura en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, bendiga nuestras vidas, Señor. Dirígenos, Señor, en la lectura a través de tus páginas, a través, Señor, de tu hermosa palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos diga qué es lo que nos quieres mostrar, Padre. Háblanos, te lo pedimos, Padre. Y gracias por darnos la oportunidad de iniciar esta mañana, Señor, contigo, junto a ti, Padre. Tomando un tiempo, Señor, no solamente para leer, sino un tiempo también para conocerte. Queremos conocerte, papá. Queremos pasar más tiempo contigo. Queremos que nuestro día, Señor, que nuestra vida sea dirigida por ti. Danos ese espíritu, Señor, de paz, de tranquilidad, para comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, es una bendición saber que ya están aquí conectados. El libro de Mateo, como les estaba diciendo, Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos, alguien que se dedicaba naturalmente a cobrar y a molestar a la gente para que pagara. Y no era solamente para que pagara, era un tema de obligarlos. Mateo era un hombre muy, muy tremendo. Entonces, antes de su conversión, era publicano y fue sometido a los romanos. Amén. Vamos a ver aquí. Fue dirigido, como les estaba comentando, primordialmente a la población judía. Y el objetivo de Mateo es demostrarle a los judíos que Jesús era efectivamente el Hijo de Dios. Naturalmente, muchos no lo vieron. Teníamos a los fariseos, teníamos a los escribas y también teníamos a los saduceos.
Entonces eran personajes que todo el tiempo estaban caminando con Jesús, todo el tiempo estaban buscando llamar la atención de Jesús, llamando la atención del Maestro. Pero nos vamos a adentrar en la lectura en el libro de Mateo, capítulo 1, y hoy vamos a abordar solamente el capítulo 1 al 4. Y dice de la siguiente manera. Esta es la lista de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el papá de Isaac, Isaac fue el papá de Jacob, Jacob fue papá de Judá y de sus hermanos, Judá fue el papá de Fares y Sara, Tamar fue la mamá, Fares fue el papá de Esrom, Esrom fue el papá de Ram, Ram fue el papá de Aminadab, Aminadab fue el papá de Nasón, Nasón fue el papá de Salmón, Salmón fue el papá de Boz, Rab fue la mamá de Boz, Boz fue el papá de Obed, Ruth fue la mamá. Obed fue el papá de Isaí, Isaí fue el papá del rey David, David fue el papá de Salomón, y Salomón había sido esposa de Urías. Salomón fue el papá de Roboam fue el papá de Abías, y fue papá de Asaf. Asaf fue el papá de Josafat, y Josafat fue el papá de Joram. Joram fue papá de Usías. Usías fue el papá de Jotam. Jotam fue el papá de Acaz. Acaz fue el papá de Ezequías. Ezequías fue el papá de Manasés, y Manasés papá de Amón. Amón fue el papá de Josías. Josías fue el abuelo de Jeconías y sus hermanos. Esto fue en el tiempo del pueblo de Judá que fue llevado a Babilonia. Después de que se los llevaron a Babilonia, Jeconías fue el papá de Salatiel, Salatiel papá de Zorobabel, Zorobabel fue el papá de Abiud, Abiud fue el papá de Eliakim, Eliakim fue el papá de Azor, Azor el papá de Sadoc, Sadoc fue el papá de Aquim, Aquim fue el papá de Eliud, Eliud fue el papá de Eleazar, Eleazar fue el papá de Matam, Matam papá de Jacob, Jacob fue el papá de José, que era esposo de María. La mamá de Jesús, a quien se le conoce como el Mesías, así hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta que deportaron a los israelitas a Babilonia, y otras 14 desde que se deportaron a los israelitas a Babilonia hasta el nacimiento del Mesías. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público, así que hizo planes en lo secreto para romper el compromiso de matrimonio. Pero mientras pensaba esto, un ángel del Señor se le apareció en su sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Pero todo esto pasó para que se le cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el Señor le había ordenado. Se casó con María, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella dio a luz un hijo. José le puso su nombre Jesús. Estamos observando cómo en el primer capítulo de este maravilloso libro, el libro de Mateo, Jesús nos muestra del capítulo 1, del versículo 1 al 17, la genealogía de Jesús. Y vemos que a partir del 18 al 25, un ángel se le aparece a José. El ángel de Jehová, el ángel de Dios, le dice: vas a tener un hijo, prepárate. Entonces, a partir del capítulo 2, dice así: Jesús nació en Belén de Judea, cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento, llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido?
pues vimos una estrella cuando salió y venimos a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho, al igual que toda la gente de Jerusalén, y fue así como reunió a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde iba a nacer el Mesías. Ellos dijeron, en Belén, en la provincia de Judea, porque eso fue lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, te guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios y se reunió con ellos en secreto, averiguó el tiempo exacto en que habría aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vaya y averigüen todo lo que puedan acerca de este niño, y cuando lo sepan todo, avísenme para que yo también pueda ir a adorarle. Ellos oyeron al rey y se fueron. La estrella que había visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando ellos vieron la estrella, se alegraron muchísimo. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su mamá, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus ojos, sus cofres, y sacaron regalos para él: oro, incienso, mirra. Después Dios les dijo en sueño que no volvieran a donde estaba Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se les apareció a José en un sueño y le dijo, levántate y huye a Egipto con el niño y mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó y fue durante la noche con el niño y la mamá a Egipto y se quedó allá hasta que Herodes murió. Sucedió que para que así se cumpliera lo dicho por el Señor, por medio del profeta, de Egipto, llame a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios del oriente lo habían engañado, se enojó muchísimo. Así que tomó en cuenta los cálculos que había averiguado de los sabios y mandó a matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Se oyó un sonido en Rama, sonido de llanto y de dolor. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería que la consolaran porque ellos ya estaban muertos. Desde que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto y le dijo, levántate y ve con el niño y su mamá a Israel, porque ya han muerto los que estaban tratando de matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su mamá a Israel, pero cuando José supo que el rey de Judea ya no era Herodes, sino su hijo Arquelao, le dio miedo ir allá. Entonces, habiendo sido advertido por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea y se quedó a vivir en el pueblo llamado Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliese lo que dijeron los profetas, que el Mesías sería llamado Nazareno. Es interesante cómo en el segundo capítulo nos muestran el nacimiento de Jesús, nos muestran el momento en el que es advertido que van a ser Jesús, y los Reyes Magos del 1 al 8 buscan a Jesús, lo buscan por todos lados y van en camino y siguen la estrella. Los magos del 9 al 12 adoran a Jesús, ¿sabes? Una vez que ellos ven, ellos lo único que buscan es adorar a Jesús. Del 13 al 15, una vez que Jesús ya nació, Jesús es llevado, como lo recordamos, a la tierra de Egipto. Recordamos la analogía que vimos en el Antiguo Testamento sobre José, que José también fue llevado a Egipto. Jesús es llevado a Egipto. Por eso Jesús, decíamos que José era el tipo y la sombra de Jesús, porque José viene a representar lo que habría de venir con nuestro Salvador, lo que habría de venir con el Hijo de Dios, y se aconteció como estaba escrito. Del 16 al 18, Herodes hace que maten a los infantes de Belén. ¿Sabes? Todos los niños fueron muertos, fueron aniquilados a causa de una instrucción que dio el rey Herodes. Y después del 19 al 23, vemos la muerte de Herodes y Jesús es traído a la tierra de Nazaret. ¿Sabes? Una tierra que le tendría grandes sorpresas a este Jesús. Amén. En el capítulo 3 dice, varios años después, mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, vino Juan el Bautista y empezó a hablarle a la gente en el desierto de Judea.
Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Juan se vestía de pelo de camello y llevaba un cinto de cuero en la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces la gente venía a él desde Jerusalén y toda la provincia de Judea y toda la región alrededor del río Jordán, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Cuando vio que muchos fariseos y saduceos venían para ser bautizados, les dijo, partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado. Porque les aseguro que Dios puede convertir estas piedras en descendientes de Abraham. Y ya también hecha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al lago de fuego para que se queme. Y los bautizó con agua para demostración de que han cambiado sus vidas, pero él viene después de mí, y es más poderoso que yo, ni siquiera soy digno de adorarle y quitarse las sandalias. Él los bautizaba con el Espíritu Santo y con fuego. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja, guardará el trigo bueno en el granero y quemará lo que no es bueno en fuego que nunca se apagará. En ese tiempo, Jesús vino a Galilea, el Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de impedirlo y le dijo, yo soy quien necesita ser bautizado por ti, ¿por qué entonces vienes a mí? Jesús le contestó, no me impidas ahora porque es necesario cumplir con todo lo que Dios quiere. Entonces Juan estuvo de acuerdo y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se le abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Una voz desde los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy contento. Aleluya. ¿Sabes? Podemos ver un cuadro ejemplar donde Juan el Bautista, ¿verdad? Le dice, ¿yo cómo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo? Y vemos que también Juan Bautista está hablando sobre la predicación y el estilo de vida y el bautismo. Le está diciendo a todos estos fariseos, a todos estos saduceos, a la gente que veía ahí, que cambiaran su estilo de vida, que era necesario vivir, nacer de nuevo. Y para eso él estaba bautizando. Del versículo 7 al 12, Juan reprueba a los fariseos y a los saduceos. Recordemos que los saduceos se caracterizaban según por ser justos y por ser rectos. Ellos se presumían y se levantaban el cuello de ser muy justos y muy rectos. Pero lamentablemente el único recto y el único justo es Jesucristo. El único sin pecado y sin mancha es Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Maestro por excelencia. Aleluya, el Salvador, dice aquí. Del 13 al 17 vemos cómo Jesús también cumple con lo que se había dicho y también es bautizado. Dice la palabra que una vez que él salió de las aguas y que fue bautizado, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Así, ¡pum!, se levantó y él vio cómo los cielos se habían abiertos. Gloria a Dios. Después dice en Mateo número 4. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo, si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí porque escrito está. Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras.
Jesús le dijo, pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza, y el diablo le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, largo de aquí, Satanás, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. Cuando Jesús oyó que habían encerrado a Juan en la cárcel, él regresó a Galilea, pero no se quedó viviendo en Nazaret, sino que fue a vivir en Capernaum, un pueblo que estaba cerca del lago de Galilea en la región de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios dijo a través de del profeta Isaías, tierra de Zabulón y de Neftalí, a la orilla del mar, al otro lado del río Jordán, Galilea, de gente extranjera. Esa gente vive en oscuridad, pero han visto una gran luz. Una luz ha brillado para ellos, que viven en tierra oscura como la muerte. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Cuando Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano, Andrés. Estaban lanzando una red para pescar en el lago, pues eran pescadores. Y les dijo, síganme, y yo les enseñaré a pescar hombres. Inmediatamente, ellos dejaron allí sus redes y lo siguieron. Yendo más adelante, vio otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en una barca con el papá arreglando sus redes para pescar, y Jesús los llamó. E inmediatamente ellos dejaron la barca y a su papá y siguieron a Jesús. Jesús andaba por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando toda enfermedad. Su fama se difundió por toda Siria. Se le traían a todos los que padecían de diversas enfermedades y a los que sufrían graves dolores. También le traían a los atormentados por algún demonio, a los epilépticos y a los paralíticos, y él los sanaba. Mucha gente, dice, muchísima gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del río Jordán seguían a Jesús. ¿Sabes? En el libro de Mateo, capítulo 4, vemos la tentación de Cristo. Vemos cómo Cristo empieza a ser tentado y Satanás lo confronta cara a cara en el desierto. Pero Cristo es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, pero también era Dios, era 100% Dios, 100% hombre, y él en ese momento era tentada. Su carne todo este tiempo fue flagellada mentalmente, pero la palabra de Dios, como él decía, está escrito. Y cuando nosotros decimos está escrito y declaramos la palabra, así como vimos en el capítulo 4, el diablo se tiene que ir. No tiene parte en tu vida. Del 12 al 17 vemos el comienzo del ministerio de Cristo en Galilea. ¿Sabes? Él empezó a caminar, empezó a enseñar en las sinagogas, empezó a enseñar en todos los lugares la palabra y pregonaba el mensaje del arrepentimiento para que volvieran a una vida correcta. Del 18 al 22 vemos el llamado de Simón y de los otros, unos pescadores que estaban ahí echando sus redes, otros lavándolas. Y del 23 al 25 Jesús enseña y hace milagros. Los milagros que Jesús hacía, las enseñaba y toda la gente los empezaba a ver, y ellos mismos, la gente, empezaba a compartir de todo lo que veían y todo lo que observaban. Este es el libro de Mateo. Recordemos que Mateo era un cobrador de impuestos, era un publicano normal, y este libro de Mateo fue dirigido a todo el pueblo judío para que se arrepintiesen y conocieran al Jesús, al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Mi nombre es Isaac, soy pastor de Ministerios Kairos Toluca. Me da gusto saludarte y esto es Biblia con Café.
No te olvides que todas las mañanas tenemos una cita a las 7 de la mañana. Dios bendice tu vida.